Ro, Ro. ¿cómo estás? Bien. ¿Estás nerviosa? Sí, un poquito, sí. Es que es un montón. Es que me imagino. Es un montón. Yo cuando leí tu mail me quedé como... Tiene que participar en Crónica del Máximo. Tiene que pasar. No, pero de verdad iba leyendo y viste cuando decís como se va poniendo cada vez peor y llegó al como... Sí. O sea, como no hay más peor que lo que pasó. No hay más peor que lo peor. Existe, que lo no peor. existe. Tipo, No. nunca. Llegaste al límite, te felicito, mirá. Gracias. Muy bien. Llegaste al límite de lo peor. Claro, tipo, no se puede estar peor. No. Se toca fondo, cuando yo toco fondo, Marta. Sí, por eso estás con chiquitas. Claro, No, por favor, no se andan con medianeses. Yo vengo y te cuento lo del diente y es como... ¿Qué problema? Claro, pasaste vos y leche no da. Bueno, Ok. ¿cómo arrancó toda tu historia? A ver, desde el inicio es un quilombo. Tipo, mis viejos, no sé si en algún momento estuvieron enamorados, así como enamorados de, tengamos un hijo y hagamos una familia. No lo sé. Pero honestamente siempre se llevaron medio mal. Tipo, por lo que me cuenta mi viejo, en algún momento estuvieron enamorados. Por lo que me contaba mi vieja, no. Pero desde el vamos es un quilombo. Hay un momento en mi niñez en que mi viejo desaparece. Tipo, yo ya de grande supe que no, que en realidad mi vieja me había alejado de él porque él había decidido y bla, pero no es que él había decidido. Él simplemente había tomado otro camino y aunque él había intentado seguir en contacto conmigo, nada, mi vieja no estuvo de acuerdo, pero lo supe ya de grande. Pero, Tipo, ¿cuál fue la información oficial de tu vieja? la información oficial de mi vieja fue que mi viejo se murió. Tipo, tu papá se murió y ya no está. O sea, literal lo tipo se murió como para mí. No, se murió, se murió. Ok. Y fue la información que mi familia me dio, tipo, o sea, mi familia materna, porque yo no tenía contacto con mi familia paterna. O sea, mi abuela nunca hablaba de él. Hubo un momento en mi vida, de muy chiquita, en que mi familia era mi mamá y mi abuela, que eran quienes vivían conmigo y quienes me criaron en parte. Nosotros vivíamos en Bariloche y tipo, hubo un momento en mi vida en que eran ellas dos. Y como mi abuela nunca hablaba de él y mi mamá me dijo, se murió, fue como, ok, se murió, ya no está. Parte de la información que me daba mi vieja es que en realidad él nunca me había querido, que en realidad nos había abandonado. Entonces yo crecí con la idea de que mi viejo no estaba, no contaba, no existía. Mi vieja era, el primer tiempo de mi infancia, mi vieja era, como yo la recuerdo, era tipo súper libre, tipo nunca me impuso nada, date una idea, mi vieja era una artesana que vivía de hacer manualidades, también era profesora de universidades, tipo, era una mujer súper libre, pero súper libre, súper liberal. Ponele que había un montón de cosas que por ahí en esa época no eran como tan aceptadas como ahora, ponele como, no sé, ser gay. Mi hija tenía una pareja de amigos que eran pareja y eran homosexuales y yo los adoraba, tipo, y me llevaba a su casa todo el tiempo y todo el tiempo me explicaba que ellos eran una pareja, tipo, por ahí me pasa que cuando, no sé, lo hablo con amigas o amigos que les cuento esto, tipo, ellos siempre se asombran, tipo, ay, ¿por qué? Pero si eras tan chiquita y qué sé yo, y cómo te dijo eso, y como, eran pareja, tipo, no. Mi vieja siempre me explicó y siempre fue como muy capaz de explicarme las cosas y siempre fue muy liberal, nunca me impuso nada, ni qué sé yo, mi vieja no creía en ninguna religión y jamás me impuso ninguna religión, tipo, hasta que ella vuelve a salir con su última pareja. A ver, mi vieja era muy linda y siempre tuvo muchos novios, pero tipo, siempre eran como personas que estaban un rato, un tiempo y después se iban. Hasta esta persona, tipo, ellos habían conocido en la secundaria y después de yo creo que fue una crisis, ella nunca me lo supo explicar del todo, pero yo creo que fue una crisis. Después, como una de sus crisis, se acordó de él y decidió buscarlo. Y nada, se volvieron a enamorar y qué sé yo. Él estaba viviendo en San Luis, capital, para cuando nosotros estábamos viviendo en Bariloche. Y literal, de un momento a otro, nos mudamos de la nada. Tipo, yo había vivido toda mi vida, toda mi vida hasta ese momento, hasta los 10 años, ponele, toda mi vida en Bariloche. En una cabaña que había pertenecido a mi vieja y a mi viejo, que la habían comprado, bla.
Y ya, tipo, en medio del bosque, date una idea. Y de un momento a otro nos mudamos. Yo me acuerdo perfecto de que prácticamente no me dejó llevarme nada. Tipo, creo que me llevé un juguete o dos, que para mí era como súper importante y aún así no me dejó. Creo que se llevó un poco de mi ropa, un poco de la suya y nos fuimos. Y cada vez que le preguntaba el por qué era porque sí. De repente su respuesta empezó a ser porque sí, a todo. Bueno, nos mudamos y ella empieza a estar con este señor. Que al principio era súper amable, era súper bueno, tipo era como tan bueno que era imposible que te cayera mal, tipo, voy a decirlo así, tipo, se compró a todos. Y no sé qué pasó, tipo, de repente nos mudamos a su casa, allá en San Luis. ¿En qué momento tipo empezó como a cambiar eso? Cuando nos mudamos a su casa, o sea, a la casa, vamos a decirlo así, tipo, cuando nos mudamos solos. Mi vieja, él y yo. De repente, tipo, yo no podía usar pantalones. O sea, no podía usar 2 días seguidos pantalones. Y si los usaba, tenía que ser, o sea, de mi talla, tipo chupín, vamos a decirlo así. Tenían que ser chupín y tenían que ser de jean azul o de jean claro, no podían ser negros. De repente éramos católicos. De repente tenía una cruz en mi cuarto, de la nada. ¿Qué explicación te dio tipo para lo de los pantalones o el color que el negro no? Porque sí, porque ahora es así. Como te dije, mi mamá siempre me explicaba todo y de repente, porque sí, porque ahora es así, porque ahora las reglas son así. De repente yo no podía jugar con niños hombres, no podía hablarme con niños hombres, no podía hacer, tipo, yo siempre fui muy de hacer actividades porque soy inquieto, tipo, me gusta hacer y hacer y hacer, no me gusta quedarme quieto. Pero de repente no podía hacer deportes masculinos. Empecé a sentir que ella se estaba alejando de mí. Tipo, antes mi mamá era... Yo siempre quise mucho a mi hija. Mi mamá era todo. Tipo, era la única que estaba, la única que me quería para mí, ¿no? Era la única que estaba, la única que me quería, la única que le importaba. Y de repente ya no la sentía conmigo. La sentía lejos. Mi mamá era una persona súper sociable. Tipo, tenía 20 millones de amigas. O sea, siempre mi hija hablaba muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y siempre sabía lograr hacer como amigas a donde iba. Y de repente no tenía ninguna. Tipo, no solo porque nos habíamos mudado, sino porque siempre que lograba hacer una, como te digo, la mamá de este amiguito o quien sea, él la empezaba a criticar. Pero no criticar tranqui, tipo, sino la bardeaba muchísimo. Mi mamá era profesora, tenía 2 maestrías, tenía una especialización en educación especial. Mi hija era una grosa en lo que hacía. Y aún así hubo un montón de tiempo en el que no trabajó. No porque no quisiera, ella amaba enseñar. Tipo, cuando no pude enseñar en universidades o no podía seguir estudiando, enseñó desde casa. Tipo, mi hija era maestra particular, pero no porque... O sea, sí, por ahí sí hacía falta la plata, pero era porque le gustaba. Y en un momento lo dejó de intentar. Porque cada vez que lo hacía era no porque no sos buena para de su parte, de la parte de él, ¿no? Tipo, no porque no sos buena para esto, no porque no te sirve para nada, no porque no aporta en nada, no porque traes gente a la casa. Realmente era un problema que hubiese gente en la casa. ¿Él era violento solamente con palabras o...? Al principio eran solo palabras. De repente todo se volvió muy violento a nivel físico. Tipo... Obviamente no empezó pegándole una cachetada a mi vieja. Tipo, obviamente empezó aislándola, criticándola, haciéndola sentir una mierda, haciéndome sentir a mí una mierda. Era muy grande porque mi vieja era enorme, tipo, era una mujer enorme que siempre estaba haciendo cosas, que siempre estaba buscando la forma de... Y de repente se quedaba todo el día en casa y no hablaba. Hasta que escaló a la violencia física. Tipo, hubo una vez... por decirte así al azar, hubo una vez que él estaba estudiando en una facultad allá, porque él seguía estudiando, y le había traído una compañera suya a la casa, en moto creo, si no me acuerdo. Y eso a mi mamá le había molestado, y había escalado tanto la pelea que a mí me hicieron entrar a mi cuarto. Yo no tenía puerta,
O sea, no me permitían tener puerta en mi cuarto, ni siquiera las de tipo cortinita. No podía. Me hicieron ir a mi cuarto y en ese momento creo que no quise entender lo que pasaba porque era chiquita, tenía 11 años, como mucho. Y al día siguiente me desperté y mi vieja tenía un ojo morado. Creo que ahí me di cuenta lo que estaba pasando y que lo que estaba pasando no estaba bueno. Porque cuando le pregunté qué le había pasado, me dijo que nada. Pero mamá, tenés un ojo morado, no me pasa nada. Y con el tiempo fue escalando, no solo en ella, sino en mí. Yo creo, nunca le pude preguntar esto, pero creo yo que desde su frustración y su enojo hacia todo, se empezó a descargar conmigo. Ella jamás me había pegado. Y de repente me empezó a pegar cachetadas. Y me empezó a ahorcar cuando no me quería callar. Y de repente él también empezó a hacerlo. Con la diferencia de que él por ahí me compraba una golosina, un chocolate y me pedía perdón. Si él se enojaba por algo que yo hacía, que podía hacer desde haber escuchado música fuerte, porque tampoco podía escuchar música fuerte, no podía hacer ruido. Literalmente no podía hacer ruido. Que podía hacer desde escuchar música fuerte hasta no haber colgado bien la ropa de la soga, hasta lo que sea. Si él se enojaba, mi mamá se enojaba. Y si mi mamá se enojaba, me pegaba. Y si él se enojaba, también me pegaba a mí. ¿En qué momento eso escaló en algo más por parte del chabón? Cuando tenía unos 12 años, más o menos, él empezó a abusar sexualmente de mí. En ese entonces, mi mamá ya estaba embarazada de mi hermano y ella estaba durmiendo en su cuarto y en esa casa nosotros teníamos como una cocina-comedor, ¿no? Y él estaba viendo la televisión desde la mesa y yo estaba lavando los platos de espaldas. Y de repente se me acercó y me empezó a tocar la entrepierna y me empezó a lamer el oído y me dijo que me quedara quieta, que no dijera nada. Y yo no hice nada. Me acuerdo que estuvo ahí unos 10 minutos y después se fue. Y yo me acuerdo que no me podía mover. Sabía que algo había, o sea, entendía que había pasado algo y me sentía horrible con eso, pero no sabía qué, no sabía cómo explicarlo. Hasta ese entonces yo nunca había tenido algo ni cercano, o sea, no había, bueno. Y además tampoco entendías el concepto de abuso. Claro. Tenías 12 años, eras muy chica. Claro, tipo, yo no entendía qué había pasado, pero sabía que había pasado algo. Y ahí se descarriló todo. Tipo, ahí se fue todo a la mierda misma. De repente mi mamá siguió estudiando, tipo, cuando estábamos en San Luis, y por ahí, tipo, se iba o se ausentaba por X cosa, y yo me quedaba sola con él, y él me encerraba en su cuarto, y me metía en su cama y me masturbaba hasta hacerme acabar. Y no importaba cuánto yo llorara o le pidiera que parara, él me decía que estaba bien, que no tenía por qué llorar, que era algo que tenía que pasar, que me lo merecía por ser bonita. Me empezó a decir que era mi culpa por ser bonita. Y hubo una parte de mí en un momento que se cansó de pelear. Tipo que, sí, total va a pasar igual. Además me imagino que si peleabas te fajaba, o sea... Si me negaba, se enojaba. Si me negaba, yo era la mala. Y cuando venía mi mamá, no le decía obviamente que no me había dejado tocar, pero sí le decía que me había portado mal. O mentía sobre, no sé, se inventaba una excusa y mamá se enojaba y me fajaba. Entonces... ¿Y vos ahí no le decías a tu vieja, bueno, imagino que no, digo, pero no sé, o sea, ¿no le decías a tu vieja lo que había pasado realmente? No, porque no quería que se enojara. Tipo, pensaba que era algo que tenía que pasar.
que él, o sea, no era algo malo, entonces si yo le decía y yo me quejaba, como cada vez que yo me quejaba de lo que estaba pasando, porque más de una vez le dije, mamá, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estás dejando que nos trate así? ¿Por qué me grita? ¿Por qué estás dejando que me grite? Cada vez que yo me quejaba sobre algo de él, ella se enojaba conmigo y me decía que era una desagradecida, que no estaba viendo todo lo que él estaba haciendo por nosotras y me fajaba. Entonces no quería que ella se enojara por este mismo sentimiento de que yo quería que ella me quisiera. Perdón, ¿querés parar un poco? No, no, está bien, Ok. tranqui, tranqui. ¿Y cómo fue progresando todo el tema del abuso también en tu cabeza? Al principio yo sabía, es que se sentía mal, tipo no sabía que estaba mal, se sentía mal, no me sentía bien con lo que estaba pasando. Por ahí él venía a mi cuarto de noche diciéndome que me quería dar besitos y me terminaba besando la entrepierna y no se sentía bien, no se sentía como algo Todo eso con tu vieja en el cuarto. en el cuarto de al lado. Tipo, porque hubo un momento, ok, hubo mucho tiempo que compartimos cuarto, pero hubo un momento en que teníamos cuartos separados. Ella en el cuarto de al lado. ¿Y realmente no sabiendo lo que estaba pasando o sabía y se hacía la boluda? Honestamente no lo sé. Yo quiero pensar que no, pero hay un montón de situaciones que es inviable el no te podés no dar cuenta. Me cansé de pelear, no pensé que había algo más. Es que además a esa edad no tenés ninguna herramienta, porque no sabes ni que podés denunciar, y seguramente si denuncias no pasa nada, pero supongamos que vivimos en un país donde pasará algo, pero no, a los 12 años no sabés que podés ir a denunciar o que tenés ciertas herramientas. Es como que estás a merced y no tenés tampoco con quién hablarlo. Y no, porque si lo... Nunca, de por sí, al primer tiempo nunca se me pasó por la cabeza decirlo. Tipo, decirlo en voz alta, no pude. O sea, no pude hasta los 15, más o menos. Fue progresivo, tipo, pasó de manosearme a penetrarme, ¿no? Uf. Perdóname, no, perdón. Sí, porque es obvio, estás revolviendo lo peor y además, porque a mí me pasa que mucha gente me escribe, me cuenta cosas atroces, pero ponele que ya tienen 30 y esto les pasó cuando tenían 15. Entonces tenés una distancia que obviamente el dolor no se te va nunca, digo, pero lo puedes ir laburando un montón de años. ¿Cómo siguió, digamos, todo eso? No sé, si te hace mal entrar en detalles, no entres en detalles, ¿eh? O sea, por favor, vos contá lo que te haga sentir cómoda. Sí, lo sé, simplemente es como que me... Lo sé, pero digo, no quiero que sientas que tenés que contar. Vos contás lo que te sentís cómoda, lo que no, y todo bien. Siempre era cuando estábamos solos, incluso cuando no estábamos solos. Tipo tu mamá en el otro cuarto. Mi mamá en el otro cuarto. Hubo un tiempo en el que ellos fueron, mi mamá y esta persona, fueron familia de tránsito. Tipo, allá en San Luis hay un programa para niños huérfanos. Que tipo, la familia de tránsito se quedan un tiempo con una familia hasta que le encuentren a alguien que los quiera adoptar o cumplan la mayoría de edad. Con la mayoría de las veces pasa, lamentablemente. Y por ahí yo compartí pieza con 2 chicas más. No sé si a ellas les habrá hecho algo, nunca les pude preguntar. Tampoco nunca les conté, la verdad. Pero por ahí ellas estaban, no sé, mirando la tele en el salón, por decirlo de alguna manera. Y él venía a mi cuarto y nos encerraba. Y por ahí ellas querían pasar. ¿Ya ahí había puerta? ¿Él había puesto una puerta? Sí, porque tipo se lo pedía este programa que te cuento. Era como una petición, ¿viste? De todas las cosas que tenés que hacer. Una es esa, tipo tener como un espacio seguro, por decirlo de alguna manera. Y por ahí ellas querían entrar y él les decía que no, que se quedaran afuera. Creo que la primera vez que me penetró, yo tenía ya 13, creo, tipo, si no me equivoco mal, 13, 14 años. Y siempre me decía que era algo que tenía que pasar, que era algo bonito, que no me tenía que negar, porque era algo que se hacía desde el cariño, que me lo hacía porque me quería. Y hubo un tiempo en el que yo me lo creí, tipo que... Ahora, vos, perdóname que te interrumpa, cuando terminaba de hacer esto y se iba,
¿Cuál era tu pensamiento o con qué te quedabas? Tipo, o sea, ¿cuál era tu proceso mental en ese momento? Como, o incluso hasta tu refugio, capaz hasta te concientizabas a vos misma que era lo que tenía que pasar, digamos. No sé. Me acuerdo perfecto que me sentía sucia. O sea, normalmente yo me metía a bañar o me metía a lavarme. Hubo un momento en que no teníamos ducha. Pero, o me metía a lavarme. Había veces en que me autoconvencía de que no había pasado nada. Y había veces en que intentaba olvidar. Tipo, que me decía, no pasó nada. A mí misma, tipo, no pasó nada. Tipo, y por ahí había muchas veces que quería llorar y que me decía, no pasa nada, no llores, no pasó nada, ¿por qué estás llorando? A mí misma, tipo, hablo sola desde muy chica. Y Sí, también es autoconvencerse porque aceptar lo que pasa es pesadísimo. Porque es aceptar el trauma. es aceptar que algo malo está pasando. Hubo un momento en que, nada, todo se había escalado a un nivel de violencia, tipo, no solo entre nosotros tres, tipo, mi madre, él y yo, sino entre estas dos chicas que te estaba contando. Y ellas y conectaron dos cables y hablaron con servicios sociales, que eran a quienes, nada, que eran. Y tipo, hubo un momento en que ellas empezaron a hablar de que había violencia, de que él era una persona violenta con ellas. O sea, nosotras, tipo, mi mamá y yo, jamás les hicimos nada. Sobre todo yo, tipo, nunca les. Yo la sentía como un refugio más, tipo, no me sentía tan sola. Incluso cuando mi hermano nació, yo creo que me aboqué muchísimo en cuidarlo a él y ellas, o sea, las chicas también, en que nada de eso a él lo tocara. Pero hubo un momento en que la violencia escaló a tal nivel en que él le partió la boca a puñetazos. ¿A quién? A una de las chicas de este grupo social. Y obviamente cuando el asistente social la vio, la sacó de mi casa. Pero nadie, o sea, y ella no es que dijo no porque me pegué contra una pared. No, ella dijo, me reventó la boca a trompadas, lo dijo. Pero lo único que hicieron fue llevársela a ellas, a ambas. Se la llevaron como para siempre. Claro, tipo, los llevaron con otra familia, tipo, todavía éramos menores de edad. Creo que ellas tenían 16, yo era 2 años menor que ellas. Fue como, yo colapsé. Tipo, pasé de tener a alguien que por ahí no le estaba diciendo lo que le pasaba, pero estaba pasando más o menos algo parecido a mí, y estaba conmigo, y estaba en mi casa, y me hacía no sentirme sola, a estar sola con ellos, otra vez. Y colapsé, tipo, no entendía por qué nadie quería ayudar, tipo, porque los de servicio social, no sé si podían hacerlo, yo creo que sí, pero tranquilamente podrían haber dicho, si le están pegando a ella, no puede ser que a la otra nena también. Había un bebé en esa situación, que era mi hermano, estaba mi mamá. Y mi mamá lo seguía defendiendo, tipo, porque cuando pasó todo esto de que la chica terminó golpeada, la citaron a mi mamá. Mi mamá lo defendió, dijo que no, que nunca había pasado, que ella había llegado a la casa golpeada, que pensaba que había en alguna pelea por la calle o así. Cuando nosotras ni siquiera podíamos salir, tipo, éramos de la escuela a casa, de la casa a la escuela, y él nos iba a buscar a la escuela todo el tiempo, a ambas. Y yo colapsé. Y en ese colapso empecé a discutir muy fuerte con mi madre. Creo que fue de las primeras veces en que yo le respondí a ella. Yo jamás había dicho nada. Yo jamás le había cuestionado nada porque era o encontrarme con un porque sí, porque así son las cosas, o era sos una desagradecida y todo empezaba a ser culpa mía y volví a los golpes. Entonces yo dejé de cuestionarle cosas. Hasta ese momento en que en medio de una pelea yo le digo que ella no puede, yo le digo que ella no sabía lo que pasaba en la casa cuando ella se iba, porque ella, como te digo, seguía estudiando, o se iba con mi hermano, o lo que sea, y no sabía lo que pasaba en esa casa cuando ella se iba. Y ella me preguntó a qué yo me refería. Y me costó muchísimo decírselo, pero muchísimo.
Y le terminé diciendo que él me había abusado. Es más, tipo, me acuerdo perfecto de que él tenía una cicatriz en esta zona de acá. Tipo, y le dije, él tiene una cicatriz en esta zona de acá y lo sé porque abusa de mí, porque la vi. Y ella empezó a negarlo. Me empezó a decir que yo estaba loca, que él jamás habría hecho eso, que él jamás me habría tocado, que era imposible. Y yo caí en cuenta de que no iba a creerme. Fue la primera vez que yo caí en cuenta que fuese lo que dijera, lo que sea que yo dijera, mi mamá no iba a creerme. Porque prefería defenderlo a él. Ella va y le pregunta a él, le dice, no, ¿vos abusaste de Ro? Y obviamente le dijo que no, tipo, que iba a decir, no, sí, abusé de tu hija. No, se lo negó. Sí, además cuando preguntan esas cosas, decís, pero mamá, sos boludo. O sea, obvio que es como vos le pegaste y también te va a decir que no. Claro. Es como, no existió en la historia de la humanidad que un chabón dijera sí. O sea, no existe. Que sí? Claro. No. Y ella prefirió creerle a él. Y yo pasé a ser una loca, pasé a ser una mentirosa, pasé a ser una histérica. Y siguió pasando el tiempo, el abuso creció. Ya, al principio ellos no... Se esforzaron mucho en no dejarme moretones, al principio. Tipo, ¿por qué no? Sí, había veces en que me dejaban algo en el brazo, que fue cuando yo empecé a usar manga larga todo el tiempo. Pero empezó a pasar que dejaron de esforzarse y me empezaron a dejar moretones tanto en el cuello como en la cara, tipo, que eran re complicados de tapar. Tipo, mi mamá me enseñó a taparme los moretones de la cara con envase y polvo cuando yo tenía ya 15 años. Y hubo una vuelta en el secundario que yo me había logrado hacer, porque yo no tenía amigos. Yo nunca tuve, o sea, tenía como ese grupito de la escuela, viste que todos tenemos, de chiquitos, pero nunca había tenido amigos. Yo muy de milagro iba a la casa de alguien, tipo, y eran como media hora, y él se quedaba fuera de la casa, tipo, esperando para ver que yo no saliera. Pero yo, más allá de la escuela, como no tenía amigos, no tenía como ese grupito de... Hasta en 5º año, si no me equivoco, que fue que este mismo grupito empezó a notar que yo tenía moretones. Tipo, porque, ok, el de la cara me lo puedo maquillar, la puedo pilotear, pero a veces en que mi vieja me agarraba tan fuerte del cuello, o él me agarraba tan fuerte del cuello que me dejaban las marcas de las manos. Y lo empezaron a notar y me empezaron a preguntar qué pasaba. Y yo no me animaba a decirles porque pensaba que tampoco me iban a creer. Porque si mi mamá, que supuestamente es la persona que más me quiere en el mundo y que siempre me va a cuidar y que siempre me va a proteger, si ella no me cree, ¿por qué alguien más lo haría? ¿Entendés? Tipo, ¿por qué alguien más me escucharía si mi propia mamá no lo hace? Y me costó muchísimo, ni siquiera pude hacerle la cara. Fue un momento en que, me acababan de volver a violar otra vez. Y yo nunca tuve no tenía redes sociales, tuve Instagram en algún momento, pero nada, siempre súper vigiladas. Tipo, tenía la contraseña de todo, tenía la contraseña de mi mail, de mi cuenta de YouTube, creo que era lo que únicamente podía usar, tipo, con libertad, por decirlo de alguna manera. Tenía la contraseña de todo, entonces yo no es que podía desahogarme por algún lado sin que ellos lo vieran, sin que él lo viera. Porque él lo veía todo el tiempo, se enteraba de todo. Tipo, porque tenía mis contraseñas. Y fue en un momento en que yo no sabía más qué hacer. Porque estaba toda llena de moretones. Me seguían violando, estaba preocupada por mi hermano, porque a mi hermano, al menos no enfrente mío, pero era muy chiquito, entonces jamás le pegaron. No enfrente mío, por supuesto, no menos el tiempo que yo viví con ellos. Pero yo estaba preocupada con él porque yo en ese momento empecé a tener pensamientos suicidas porque no me gustaba vivir. Porque yo entendía que eso era vivir para mí, que yo no iba a tener otra cosa, que no había nada más para mí. Entonces,
para mí, para alguien que su única esperanza de vida es vivir rodeado de golpes y de abusos y de violencia, no te dan ganas de vivir. Yo entonces empecé a tener pensamientos suicidas. Yo estaba muy al borde, pero siempre pensaba, si yo me voy, ¿qué va a pasar con mi hermano? Porque si yo lo dejo solo, si yo no lo estoy cuidando, ¿qué va a pasar con él? Entonces fue un momento en que me sobrepasó, me sobrepasó y le terminé diciendo a una amiguita de este grupo por mensaje de WhatsApp lo que me había pasado. Y le dije que venía pasando desde hace años y de que estaba harta y le expliqué todas las ganas que yo tenía de morirme. Tipo, y obviamente ella se asustó porque éramos chiquitas y le mostró a sus papás y sus papás, como personas responsables que eran, fueron a hacer la denuncia. La policía dice que no puede hacer nada para sacarme de ahí porque yo no me enteré de la denuncia, tipo de que habían hecho la denuncia porque mi amiguita no me dijo nada, porque yo le pedí que no le dijera a nadie porque yo solo necesitaba descargarme, pero nada, se asustó, obviamente, y no iba a quedar solo ahí. Yo me enteré de la denuncia cuando los papás de esta amiguita y los papás de otro amigo vinieron hasta la casa de mi vieja y golpearon la puerta y les pidieron que me dejara ir con ellos y les explicaron toda la situación. Mi mamá... Ay, lo que me molió a golpes esa vuelta. Tipo, literalmente ni siquiera dejó que... Porque la señora le estaba explicando, tipo, la madre de mi amiga le estaba explicando, tipo, súper calmada, era una mujer muy calmada, muy amable, le estaba explicando con toda la tranquilidad del mundo lo que estaba pasando. Mi mamá cerró de un portazo, nosotros teníamos como la reja de entrada, ¿no? Y una puerta. Ella cerró de un portazo y ellos empezaron a tocar el timbre. A mí me agarró del pelo, me llevó a la cocina y me empezó a gritar que era una desagradecida, que cómo podía haberle hecho algo así, que le estaba arruinando la vida a mi hermano y a ella. Y no me dejó salir. Pasaron las horas, los papás de esta amiga insistieron mucho, tuvo que venir un patrullero y el patrullero le exigió que me dejara salir. A todo esto, él estaba sentado en el sillón, no dijo nada, pero nada. Creo que en algún momento, esto no recuerdo con certeza porque yo lo vi desde mi cuarto, desde mi cama, hecha un bollo, llorando. Pero creo que en algún momento se levantó e intentó ir a decirles que era todo mentira. Al menos ellos no le creyeron. voy a darles ese punto. ¿Los policías? Los policías y la familia, tipo que estaban todos ahí, tipo esperando a que yo salga. ¿Vos ahí tenías moretones o en ese momento justo no? En ese momento justo no. Tipo, muy justo, pero no. Habían logrado sanar algunos. Pasan las horas y ellos, la policía y esta familia tipo como que se va, tipo dicen, ok, no se puede hacer nada más. Y yo me voy con mi mamá y le pido que por favor me deje salir, porque yo tenía como permiso para salir una vez a la semana, ¿no? Y esa vez a la semana la usaba para irme a la plaza del donde vivíamos. Nosotros ya nos habíamos mudado acá a Buenos Aires en ese entonces. Perdón, se me saltó ese dato importante. Nosotros nos habíamos mudado ya acá a Buenos Aires, en un pueblito por acá. Y yo lo usaba para ir a la placita del pueblo a juntarme con estos amigos de la escuela que te decía. Y yo justo ese día ya había pedido permiso. Tipo, yo ya tenía el permiso para ese día poder salir. Yo le empiezo a rogar a mi vieja que por favor me deje salir, que por favor me deje ir. Ella me dice, tenés media hora. Si vos no volvés, yo llamo a la policía. Yo les aviso por WhatsApp, porque no me acuerdo el por qué me habían dejado de tener mi teléfono. Yo tenía un teléfono chiquito. Después supe que estaba intervenido, pero bueno, me dejaban tener ese telefonito. Yo les aviso a mis amigos que estaba yendo. Les digo, tengo media hora. Yo pensando que no me iba a pasar nada. Tipo que...
Y en la plaza estaban mis amigos, los padres que habían hecho la denuncia, una tía, y se sentaron todos conmigo y me prometieron que no me iba a pasar nada, pero que tenía que hablar. Yo esa escena no me la olvido más. Eran todos alrededor mío, sentados en una parte, había un puentecito, ¿no? Todos sentados en ese puentecito hablando, yo contándoles todo, mostrándoles, tipo, porque no me habían dejado moretones, pero yo tengo marcas por todo el cuerpo, tengo cicatrices chiquitas, pero tengo por todo el cuerpo, que son de los golpes. Y yo mostrándoles y explicándoles. Y ellos diciéndome, no podemos dejar que vuelvas. Tipo, los padres diciéndome, no podemos dejar que vuelvas, tenemos que ir a comisaría. Y vamos a comisaría. Yo hablo con un par de policías, creo que era una comisaría de la mujer, si no me equivoco. Hablo con un par de policías, me llevan con una psiquiatra, si no me equivoco, psiquiatra psicóloga, y yo le cuento todo. Fue la primera vez en mi vida que yo pude verbalizar todo lo que estaba pasando, porque era mucho más que la violencia física, que los golpes. Era él, tiene armas, él tenía, tipo, cada vez que nos mudamos mucho, ¿sí? No solo en San Luis, sino acá también en Buenos Aires nos mudamos mucho, porque nada, alquileres y demás. Siempre que nos mudábamos compraba un arma nueva. A él le gustaban los rifles grandes, marrones, me acuerdo que todos eran marrones. Él tenía armas y las hacía detonar en la casa. Nadie va a creerme porque mi mamá no me cree. Era todo ese miedo junto de no solo lo que me podía pasar a mí, sino lo que le podía pasar a mi hermano. Y yo explicándole todo eso a una psicóloga en medio de un llanto. Y la psicóloga decidió que no me creía. Me miró y me dijo, me estás mintiendo. Una señora le dijo a una nena de 16 años que le estaba mintiendo. Basado en su percepción. En su percepción. Tipo, y a mí me había costado tanto explicarle todo. Porque yo le conté todo, tipo, por ahí a los papás, tipo, en esta situación que te cuento de que estaban todos en ronda pidiéndome que hablara, yo le había contado la parte de que me había abusado y lo de los golpes, pero yo ya le había contado todo. Si no me equivoco, estuve 2 horas llorando, hablándole a esa mujer, y ella me dijo, no te creo, me estás mintiendo. Esta psicóloga habla con los padres que habían puesto la denuncia, porque era su trabajo, y les dice que no me creía. Y ellos, en el miedo, porque él había empezado a amenazarlos con denunciarlos por denuncia falsa, y era un pueblito, ¿de acuerdo? Tipo, eran gente laburante, eran gente que tenía una familia, que tenían que cuidarse ellos mismos. Decidieron sacarla. Y yo tuve que volver a casa de mi mamá. Ese mismo día. No, al día siguiente, porque me dejaron dormir en la casa de esta amiguita. ¿Qué te cuento? Porque... Ahora, ¿la policía tampoco te creyó? ¿O que es la psicóloga, que es la capa de la policía? No, la verdad es que no lo sé. Tipo, yo, como lo viví fue, ella no me creyó y de repente... Tienes que volver a tu casa. Tengo que volver a mi casa. Si no me equivoco, fueron semanas en las que yo no me levanté de mi cama. Creo que en un momento cuando estábamos viviendo en San Luis, cuando todo esto ya había pasado, que yo ya había hablado por primera vez a mi mamá, uno de mis tíos, que ahora está viviendo en el interior, viene a donde estábamos viviendo, y yo no le dije lo que estaba pasando, solamente le dije que estaba muy triste, porque no me gustaba cómo estábamos viviendo. Y él, adulto responsable, habló con mi mamá. Y mi mamá se enojó tanto conmigo. Me dijo que le estaba arruinando su relación con su hermano, que si su hermano no le volvía a hablar era mi culpa. Lo que pasa, sabes que yo escucho mucho esto en todo este tipo de historias, que siempre se intenta como hablar
con el abusador o con el agresor. Tu vieja no te abusaba, digo, pero te agredía, o sea, digo, y es como, siempre siento que, entiendo también que uno no sabe qué hacer, entonces vas y hablas, pero la persona que te abusa o que te agrede claramente sabe que eso está mal. Entonces, hablándole, no es que ay, gracias, que ahora me doy cuenta que esto está mal, no lo voy a hacer más. Es como peor, hay que hacer otra cosa, que es denunciar, pero si el mismo Estado es el que te falla y no te cree, entonces estás a la deriva, porque literal estás sola. ¿Y con tu abuela qué pasó? Cuando esto que me contaste, que estaba en tu cama y que le contaste. Yo intenté contarle, yo te juro que intenté porque yo quería confiar en ella. Yo quería confiar que había alguien que me iba a creer. Pero cuando me miró yo me di cuenta de que no. Y le terminé diciendo por miedo a que ella también se alejara de mí, porque yo quiero muchísimo a mi abuela, la quise toda la vida. Y por miedo a que ella también se alejara de mí, le terminé diciendo que había mentido. Y ahí fue cuando todo el mundo empezó a pedirle perdón a mi abusador. Tipo, por lo que supe, tipo, esto me lo contó mi mamá, yo no lo sé, no es que los padres vinieron a decirme qué, simplemente lo supe por mi madre. Que los padres que habían hecho la denuncia vinieron a pedirle perdón a él. Cabo, tu abuela contó que vos estabas mintiendo. Que yo le había dicho que estaba mintiendo. Y hubo una vez que yo seguía acostada, yo no me había levantado. Yo nunca me levanté. No sé cuánto tiempo estuve en cama, pero fueron semanas. Me atrevo a decir un mes en que yo no me levanté. No me levanté y no me podía levantar. No porque no quisiera, o sea, no quería, pero tampoco podía, no tenía la energía. Estaba sin comer. Creo que llegué a pesar 40, 30 kilos. Pero fue una vez en que yo estaba acostada en mi cama y le escuché decir a mi abuela a él que ella jamás se hubiera sentado en la mesa con él si ella pensara que era capaz de hacerme algo así. O sea que no solo no me creyó nunca, sino que tampoco estaba dispuesta a escucharme. El tiempo pasa, nos mudamos a Olivos. Yo termino el secundario de manera virtual porque en todo este mes que yo no me pude levantar de la cama, materias previas por todos lados, las rindo, qué sé yo. Nos mudamos a Olivos y empieza la cuarentena y me veo obligada a quedarme realmente encerrada, porque antes en el ir a la escuela donde socializas con otras personas, tipo yo estaba terminando el secundario ya, y al menos iba a la escuela y socializaba con otras personas, ok, nos habíamos mudado, tenía que empezar todo de cero, pero socializaba, hablaba con alguien, salía, no estaba todo el tiempo metida en la casa. Y de repente eso también se acabó. Yo, en todo el tiempo de la cuarentena, no hubo un solo momento en que estuviera sola. Yo tuve mi cuarto, tenía puerta al menos ahora, y tenía una computadora. Pero la computadora estaba como en un escritorio de pared, ¿no? Y le daba a la cama, ¿no? Y cada vez que yo me sentaba en la computadora, ya sea a hacer la tarea, o a ver un video, o a ver una serie, o lo que sea, él se sentaba en mi cama y me miraba desde atrás. Y cada vez que yo veía algo que no era correcto, que no era de Dios, porque a todo esto, de repente, como te dije, de repente éramos católicos. Yo tomé la comunión, la confirmación, me bauticé. Me obligaron a llevar toda una vida de una imagen católica horrible, con la que yo me sentía horrible. Me obligaban a ir a la iglesia. Y a mí las iglesias no me gustan, nunca me gustaron, me hacen sentir horrible, me hacen sentir incómodo y chico. Es más, una vez pedí ir a terapia, le expresé a mi mamá mi necesidad de hacer terapia y él me respondió que iba a ir a terapia por cada vez que yo fuese a misa, lo cual no terminó pasando porque no quería ir a misa. Me obligaban a llevar el pelo súper largo. Yo, antes de que nos mudáramos con él,
Yo lo llevaba súper corto, tipo seguía haciendo como un corte femenino, pero era corto, era súper corto. Y de repente yo lo tenía que llevar súper largo, tipo lo llegué a tener por la cintura. Yo tenía que vestirme con vestidos, yo tenía que vestirme como una señorita, comportarme como una señorita. Me estaban vigilando constantemente. Tipo había reglas, no podía pasar tanto tiempo dentro de mi habitación, teníamos como un patio, ¿no? En la parte de abajo. Tenía que estar todo el tiempo en la parte de abajo con ellos, o sea, con ellos dos y mi hermano, lo cual era una situación insostenible porque vivían discutiendo. Y yo más de una vez tipo me llevé a mi hermano arriba y le puse, no sé, los auriculares o empezamos a jugar a algo y intenté que se distrajera, pero era inviable. Mi hermano menor estuvo expuesto a un montón de situaciones de violencia desde que era muy chico. Y yo, hice un esfuerzo para que todo eso no lo tocara tanto, pero seguía. Es imposible. Había 3 baños, si no me equivoco. Había veces en que él me agarraba, me llevaba al baño del pasillo y me violaba ahí. Había veces en que me encerraba, atrás había un galpón donde guardaba sus cosas. A ver, perdóname. ¿Salían los dos del baño? ¿Tu mamá estaba ahí? ¿Veía eso o tu mamá no estaba? Mi mamá no estaba, tipo, por ahí íbamos al me llevaba al baño de arriba y mi mamá estaba abajo o afuera. Porque estaba esta regla de no puedes estar tanto en la planta de arriba, excepto de noche para ir a dormir. Igual yo creo que mi hija se daba cuenta, pero... Es que es muy difícil estar abajo, cuando están arriba abusando de tu hija, no escuchar nada o no... Es que era... Si realmente no querer ver o no sé, o ser cómplice. Y yo estaba me acuerdo tan confundida con respecto a por qué. Tipo, ya tenía unos 17 años, yo ya entendía. Sí, ya le podías poner nombre de abuso. Ya era abuso, tipo, en las pocas ocasiones en las que estaba solo, yo estaba solo solo en mi cuarto para variar. Y podía, no sé, ver videos en YouTube solo. Más de una vez busqué me encontré. Creo que la vida me puso videos de gente que contaba experiencias, no sé si parecidas, pero cercanas a lo que yo estaba viviendo. Y eso me ayudó a ponerle un nombre de abuso, de me están abusando, esto está pasando. ¿Y qué pasó después de todo eso? La situación se volvió casi un infierno. Ellos eran peleas constantes, todos los días, que repercutían en golpes en ellos y en golpes en mí. Era yo empezando a fumar, yo empecé a fumar en esa época, a escondidas, tipo, no tenía plata. Hubo un momento en que él se había hecho una empresa de desmonte de oficinas, ¿no? Y me llevaba a trabajar con él, pero no me pagaba, tipo. Y en esos trabajos también me abusaba, tipo, en las oficinas, en medio del desmonte, me llevaba a un cuarto aparte, me violaba y seguía trabajando. Entonces, fue un momento de colapso. Yo no tenía manera de ganar guita, pero por ahí me quedaba alguna plata de algún vuelto, de algún mandado que me habían hecho hacer, y me iba y me compraba puchos. Era yo fumando constantemente, a escondidas, obviamente, porque no era de Dios fumar. Pero sí es de Dios violar. Pero sí es de Dios violar. Claro. Hola. Sí es de Dios El contraste ese siempre a mí me mata, cuando son así tan con algo, viste, la iglesia, te ponen la cruz, todo. No porque la iglesia esté mal, digo, la religión esté mal, pero siempre veo el contraste así fuerte de la moralidad extrema y después la realidad de lo que realmente hacen. No era de Dios fumar, pero era así. De Dios era cagarme a palos, ¿viste? No había alcohol en mi casa, no es que había botellas de alcohol en general, pero hubo un momento en que apareció un tequila, no sé de dónde exactamente, pero apareció. Y yo empecé a tomar para poder dormir. Entonces era yo tomándome 2 tragos, pero tragos de botella, de un tequila que estaba escondido en la cocina para poder no pensar. Y era él yendo a la pieza esa misma noche y yo inconsciente y él violándome igual. Y después a la mañana, ¿por qué tenés aliento de alcohol? Porque no me lavé los dientes, no sé. Y hubo un momento en que yo estaba volando y fiebre y mal, pero mal, ya fines.
creo que estaba empezando a levantar la cuarentena, la verdad no me acuerdo, yo como que viví un poco abstraída en ese entonces y estaba un poco perdida en lo que estaba pasando fuera de mi casa. Pero ahora no me podía mover, no me podía levantar. Empecé a levantar fiebre por toda la situación, estar fumando constantemente, estar sin comer. Y él me venía diciendo hace ya algunos días que si no cambiaba de actitud, me iba a tener que ir de la casa. Y había una parte de mi cabeza que decía, sí, me quiero ir, pero había otra parte de mi cabeza que decía, ¿a dónde? Porque no tenía a nadie. Tipo, tenía a mi abuela, pero no, yo sabía que ella no me iba a creer, porque no me creyó cuando pudo hacerlo. Porque ella le dijo a mi abusador que jamás estuvo dispuesta a creerme. Ella no contaba, no tenía amigos. Conocía a gente que había conocido en la escuela, pero ¿qué iba a hacer? No tenía nadie. Y era ese miedo de ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y en un momento logro levantarme, logro ir a la ducha, porque fue como un acto reflejo, tipo tengo muchísimo calor, me está hirviendo la cabeza, tengo fiebre, me quiero duchar. Y esa es otra, yo no podía cerrar la puerta del baño cuando me bañaba o cuando iba a hacer mis necesidades. No podía, no lo tenía permitido. Y él, no sé si fue que escuchó la canilla o que escuchó que me había levantado, pero él estaba abajo. Yo me acuerdo perfecto que él estaba abajo. Él se levantó, sube, abre la cortina de la ducha y me dice que por qué estaba levantada. Yo le dije, porque me duele la cabeza, porque me quería bañar. Me dijo que estaba harto, que ya no me soportaba más, que agarrara las cosas y que me fuera. Y se va, tipo, y salió del baño. Cuando yo salgo, me encuentro con mi mamá y le pregunto por última vez por qué estaba permitiendo que él hiciera todo eso, que no iba a decir nada. Mis palabras fueron, ¿no vas a decir nada? Ella me dijo que no, que él tenía razón, que yo estaba loca y que me fuera. Entonces, en medio de toda esa situación de ok, ya se fue toda la mierda, metí un poco de ropa en una mochila y me acuerdo perfecto el bajar, tipo porque mi pieza estaba en el primer piso, bajar, abrir la puerta de calle, como te digo, estaba la puerta de calle y siempre, no sé por qué, pero en todas las cosas que teníamos estaba la puerta de calle y el portón de calle, ¿no? Me acuerdo de bajar y de abrir la puerta de calle y de estar por abrir la puerta del portón, o sea, tenía llave, pero tipo, estar por meter la llave así para poder irme. Y él me agarró del pelo y me metió a fuerzas a la casa. Me tiró en el piso, agarró mi mochila, rompió toda mi ropa, la que estaba en la mochila. Me rompió a mí la remera que llevaba puesta y me empezó a patear en el piso. Me empezó a dar golpes en la cabeza, me empezó a llamar puta, me empezó a decir que me iba a matar para hacerle un favor a mi mamá. Y mi mamá y mi hermano viéndolo todo. Tipo, estaban en la habitación cuando eso pasó. Me acuerdo a mi hermano pidiéndole que parara y él diciéndole a mi hija que se lo llevara arriba. Mi hija le hizo caso, se lo llevó arriba. Y me acuerdo que en un momento él me agarra del pelo de vuelta y me arrastra hasta el patio y cierra la puerta, tipo, que teníamos que dividir el patio y la casa. Lo que nosotros no sabíamos hasta ese momento fue que una vecina que pasaba por la vereda vio el momento exacto en el que me agarra del pelo y me metí para la casa. Y llamó a la policía. Cuando yo escucho el timbre, porque tocaron el timbre, empecé a gritar. Fue la primera vez, yo sin fuerzas, tipo venía sin comer, fumando como una loca, sin levantarme de mi casa, yo cero fuerzas, tipo de por sí no había tenido fuerzas para defenderme. Yo empecé a gritar por ayuda.
me acuerdo que una vecina, tipo porque tenían las paredes así, pero compartíamos, ¿no? Una vecina me empezó a gritar que me calmara, que ya venía la ayuda. Pero no podía parar. Tipo, cuando arranqué, no pude parar. Empecé a pedir ayuda a los gritos. Y mamá me abre la puerta, me dice que me callara, me agarra del brazo, me sube a mi habitación. Y en un momento llegó la policía. Y mi mamá me pidió que yo fuese a hablar con ellos y les dijera que era todo un malentendido. Y lo peor es que yo lo intenté. Yo salí, me agarré del portón, porque no de barrotes, era una puerta de barrotes. Yo salí, me agarré del portón e intenté mentirles a 2 policías diciéndoles que era todo malentendido. Que me preguntaron de mi labio, yo les dije que me había caído. Y yo estaba temblando, tipo, temblaba la reja conmigo, mi mano temblaba, la reja temblaba conmigo. Imagínate lo fuerte que estaba haciendo eso. Hasta que en un momento una policía me dice, ya no tenés que mentir más, ya estamos acá, ¿qué pasa? Me quiebro, les cuento. Estaban los vecinos que me habían escuchado gritar, tipo, estaban los vecinos y yo les cuento todo. Fue la segunda vez en mi vida que yo exterioricé todo. Entonces me empiezan a decir que llame a mi mamá para que me abriera la puerta porque me querían llevar a comisaría. Y yo les dije, no me puedo mover. No me podía mover. Me logran sacar, mi hija termina abriendo, bla. A todo esto él en la casa no salió. Creo que salió en un momento a decir que había sido todo malentendido, que se fueran, tipo antes de que yo saliera, ¿no? Que se fueran. Y los policías le exigieron verme. Yo logro salir y lo primero que me pregunta la policía es ¿a quién podemos llamar? Tipo, para que se haga cargo de mí en ese momento. Y yo le dije que no tenía nadie. La primera policía con la que hablé fue en la vereda de enfrente de esa casa. Yo le dije que no tenía nadie. Porque mi papá seguía muerto para mí. Mis tíos no contaban y mi abuela no me creía. Le dije, no tengo a nadie. No tengo a nadie. Entonces, mis vecinos, una familia muy amable, se hizo cargo de mí, me acompañaron hasta comisaría, me acompañaron a hacer la denuncia. Y cuando yo voy a comisaría y le empiezo a contar a la persona que me toma la denuncia, yo hablo de esta primera denuncia que hice, que, bueno, no que yo hice, sino que hicieron por mí. Y yo le empiezo a hablar y él me dice, ¿y por qué la sacaron? Le explico y me dice, ok, pero no podemos agregarlo porque no te van a creer. Y yo acepto. ¿No pueden agregar qué, perdón? No pueden agregar qué. Que yo había sido violada, porque yo ya lo había denunciado y la había quitado. Ok, o sea, solamente te tomaban la de agresión. Lo de la agresión, porque tenía moretones por todos lados, tipo era como, no me podéis no tomar esa parte de la denuncia. Ahora, igual una revisión médica te pueden hacer, o no sé cómo se hace, pero creo que no te mandan a los... ¿No hay un protocolo? Hay un protocolo. Como que más allá que te crean, no es una cosa de creer o no, es revisame, tipo, tengo... Pero no, o sea, hay un protocolo, pero no creo que hayan querido seguir conmigo. Tipo, hubo una persona que me revisó el cuerpo, tipo que constató que tiene el labio roto, tiene un par de moretones. Y cuando le pregunté, ¿no me van a revisar la entrepierna? Y me dijo, no hace falta. Ok. Yo quedé unos días con esta familia que me acompañó, que me trataron súper bien, que fueron muy amables conmigo. Me dejaron quedarme en su casa, dormí en la cama de una de las hijas, fueron muy amables, me contuvieron todo lo que pudieron. Hasta que mi abuela se entera.
Tipo, mi madre le cuenta, pasaron días, no me acuerdo si fue una semana o 2 exactamente, pero pasaron días hasta que mi mamá le contó a mi abuela. Y ella decide que me va a empezar a buscar. Me empieza a buscar, le pregunta al vecino, le pregunta al otro, acá en dónde estoy, con mi otro tío, no el que vive en el interior, sino el que vive conmigo. Y me encuentran, tipo hablan con la señora que me estaba cuidando en ese momento. Y yo la primera vez que vi a mi abuela después de todo ese tiempo, porque ya vive en Bariloche, sigue viviendo en Bariloche, y en ese momento, tipo, nada, yo nunca pensé que me iba a buscar. No sabía, o sea, asumí que en algún momento se iba a dar cuenta de que no estaba en las llamadas, tipo, porque hacíamos como llamadas familiares. Y yo en algún momento aparecía por atrás y decía Olis. Asumí que en algún momento se iba a dar cuenta, pero nunca pensé que me iba a buscar. Cuando mi abuela me encuentra con mi tío, me acuerdo que lo primero que me dijo fue: ¿volviste a mentir? Y yo me acuerdo que le dije: no, abuela, no es mentira. Me mudo con mi tío, que vivía lejos de mi madre y toda esta gente. Mi abuela se queda un tiempo con nosotros antes de volverse a Bariloche. Mi tío me empieza a llevar a terapia. Y en una de todas, porque yo por ley, por decirlo de alguna manera, tipo, para eso sí la justicia funciona, por ley tenía que ir a una psicóloga que me había asignado la comisaría que había tomado el caso, ¿no? Entonces me llevaba hasta una psicóloga que quedaba en Vicente López y me traía de vuelta. Y en uno de todos esos viajes, que son como hora y media más o menos, me quebré, tipo, porque venía hablando con mi psicóloga mucho esto de: tenés que decirle a tu tío, porque está viviendo con vos, o sea, está jugando por vos, tenés que confiar en él. Yo no poder, no porque mi tío sea malo, sino porque seguía pensando que no iba a creerme. En uno de esos viajes yo me quiebro y le cuento todo. Le digo: tío, me violó. Y me dice: ya lo sabía. Me cuenta que mi mamá le había contado todo lo que había pasado en la primera denuncia y que él me creyó desde el instante en que la escuchó hablar, porque no le creía a ella, pero necesitaba que yo se lo dijera. ¿Tu tío es el hermano de tu mamá o de tu papá? De mi mamá, es el hermano mayor, de hecho. Pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Mi mamá intentó comunicarse conmigo muchas veces, yo no quería. Y había veces en que en ese momento teníamos como un número de línea, tipo de la casa, que venía con el internet, y ella llamaba y hacía que mi hermano hablara, tipo que me preguntara: Ro, ¿dónde estás? Yo sabía que lo hacía para manipularme, pero a la vez no podía, tipo, mi hermano había sido muchas veces la única razón por la que yo no me mataba, ¿entendés? Tipo, era mi único motivo, el cuidarlo a él, el que todo esto a él jamás le tocara. O que jamás lo viviera, o que jamás lo viera. Tipo, hasta esa última vez, yo me ocupé de que él jamás viera cómo ellos dos se cagaban a palo. O como cada vez que discutían, hacerlo ver otra cosa, o hacerlo jugar con otra cosa. O como cada vez que le gritaban, porque le gritaron mucho. A él le gritaba muchísimo a mi hermano. Tipo, nunca le pegó, al menos no frente mío. O no que yo me haya enterado, lo cual es complicado. Pero sí le gritaba muchísimo. Y cada vez que le retaba, yo me lo llevaba para otro lado y le decía que era bueno, porque él lloraba muchísimo, se angustiaba mucho. Él se angustiaba mucho porque era un nene. Y le repetía todo el tiempo que era malo. Que él era malo, que era un tonto, que no tenía que hacer las cosas así. Yo, es día de hoy que creo que mi hermano era autista. Tipo, mi mamá más de una vez lo dijo. Como te conté, mi mamá tenía una especialización en educación especial, entonces sabía del tema. Nunca le llevaron a hacerse un análisis, nunca le llevaron a hacerse nada, porque él no quería. Porque no sé si era porque no quería aceptar que uno de sus hijos tenía discapacidad,
o no lo sé, pero mi hermano era diferente y a él le molestaba muchísimo. Tipo, mi hermano pintaba diferente, mi hermano hacía cosas femeninas que a él le molestaban muchísimo. Tipo, a mi hermano le gustaba maquillarse conmigo, pero era un nene, tipo, no entendía. Y le decía que no, que esas cosas eran de mariquita, que él no tenía que hacer eso, y le gritaba muchísimo. Mi hermano se angustiaba muchísimo. Y era yo la que se lo llevaba a otro lado. Y era yo la que le decía que no, que él era bueno. Era una nena diciéndole a otro nene más chico que no era malo. Igual vos llegaste a juntarte con tu vieja. Sí, sí. Para el año pasado, para un día antes de mi cumpleaños, de hecho. Y cuando me senté, mi mamá me pidió perdón. Me miró a los ojos y me dijo que me creía, que la perdonara. Me dijo que la perdonara por tanto daño, que ella no sabía ser una madre y que lo estaba intentando. Me contó que estaba yendo a terapia. Yo te juro que no me lo podía creer. Tipo, estuvimos en ese Mac creo que 1 hora y media, más o menos. Y pasaron los días. Hasta que un día yo estaba acá en casa. Fue un día que no tenía que ir a cursar, yo estaba estudiando en la UBA. Estaba acá en casa. Y mi tío me llama y me pregunta si sé la dirección de mi mamá. Ellos se habían mudado, entonces yo no la sabía. Le pregunto qué pasaba y me dice, nada, después te cuento. En un momento, mi tío me llama. Y me dice que se había enterado por la policía, que mi abusador había matado a mi mamá y a mi hermano a golpes y después había suicidado. Yo no... Te juro que fue apenas me enteré no caía. Porque había una parte de mí que sabía que podía pasar. Yo siempre tuve muy presente el nivel de violencia que manejaban. A mi mamá la mató a golpes y a mi hermano le enterró una masa en la cabeza. Y después se suicidó en una bañera. Y nadie sabe el porqué. No dejó una nota, nada. Cuando revisé el teléfono de mi mamá, había mensajes muy violentos entre ellos, pero muy violentos. Ella diciéndole que él se quería separar y él manipulándola con León, diciéndole que seguro era culpa mía. Yo creo que una de las razones de por qué lo hizo fue porque ella me empezó a creer. De repente todo el mundo sabía de mi denuncia y todo el mundo estaba súper horrorizado de cómo una nena tan chica había podido denunciar algo así y que nadie la había creído. Pero llevaba mucho tiempo puesta la denuncia, mucho tiempo. Creo que 1 año, 1 año y medio, 2, si no me equivoco. Sí, además salió, vos me mandaste muchos artículos, como salió en todos lados de repente. De repente era importante. Claro, pero cuando podrían haber hecho algo nadie hizo nada. Es que es duro, pero a nadie les importó hasta que los mató. Y podrían haberlo evitado, se podría haber hecho algo. Si alguien me hubiera creído, alguien, una sola persona, un solo policía que hiciera su trabajo. No te digo del sistema entero, pero un solo policía que hiciera su trabajo. Además también la sensación para mí de que no es que les importa ahora, sino la mayoría de los medios es porque por el tema del morbo, por que hagan clic y demás. Y segundo, que si vos me dijeras esto cambia las cosas o como que a partir de ahora, pero no cambia nada, porque hay millones de vos en todo el mundo, digamos, denunciando esto constantemente y sigue sin importar y siguen sin creer. O sin mínimamente buscar alguna prueba, o sea, si tenés pruebas físicas ya de que el otro está molido a golpes, que lo revisás y tiene signos de abuso. Es que es cruel, pero no les importa. No les importa. Hay un montón de personas que la deben estar o la pasaron o la están pasando
1000 veces peor que yo. Y es mucho decir. Y aún así no les importa. ¿Cómo fue tu proceso después de esto? Porque esto no pasó hace mucho. No, pasó en julio del año pasado. Julio del año pasado, ni siquiera pasó un año. ¿Cómo? O sea, yo obviamente te veo muy entera, pero también yo no te conozco y entiendo que, nada, vengo a tu casa, es como, también uno se pone como una máscara, ¿no? Pero, ¿cuál fue tu proceso? Porque no pudiste básicamente esclarecer nada, porque no hay una carta, fue hasta, hijo de puta, hasta en eso, porque no tenés ni una pista de nada. Bueno, ¿de qué pasó? El tipo era un violento, digo, pero ¿me entiendes a lo que voy? Como, onda, como que no pudiste cerrar el tema porque quedó inconcluso. Es que yo nunca voy a poder cerrarlo, ni hoy ni nunca. Por el hecho de que yo al principio pensaba que nunca iba a tener justicia. Por ponerle una palabra, ¿no? Tipo porque quien debería pagar por todo esto se mató. Y nunca voy a tener una justicia, por decirlo de alguna manera. Mi mamá y mi hermano jamás van a tener justicia. Después de toda esta situación que se hizo tan grande, yo me pude reconectar con mi papá biológico. Pudimos hablar, cerramos un montón de cosas. Él me explicó su parte de la historia. Fue un shock re grande enterarme de que no estaba muerto, básicamente. Y era yo escuchar a alguien decir, no, porque tu mamá era una muy buena persona y no se merecía nada de lo que le pasó. Y yo arrancar, sí, pero Cuando después me di cuenta de que, tipo, de tanto decirlo, de tanto exteriorizarlo, de, tipo, me peleo con quien sea por esto, me da absolutamente igual, mi mamá no era así, ustedes no conocen a mi mamá, era darme cuenta de que yo tampoco la conocía. De que yo tenía esa parte violenta que a mí me tocaba, pero que también tuve una parte amorosa y también tuve una parte creativa y también conocí muchas versiones de mi viejo. Pero no me di cuenta de eso hasta que empecé a hablarlo, empecé a decirlo y empecé a contarlo y era no poder parar de hablar de eso. Creo que eso fue lo que me mantuvo cuerdo, vamos a decirlo así. Sí, también que hay como que yo creo que todo el mundo toma todo como blanco y negro, como que o es una hija de puta o es la mejor persona, cuando en realidad la vida casi siempre es un gris. Es como hizo esto, pero también hizo esto, y es una hija de puta, y es una agresora, y también previamente antes de conocer al chabón era una buena mina, y al final, bueno, con esto cuando se juntaron, creo que eso como que fue muy valioso, por más que haya sido ya después del final, pero por lo menos tuviste como tu revancha, entre comillas, con ella diciéndote te creo. Claro, no sé si una revancha, creo que... No sé si la palabra revancha, pero me entiendes a lo que voy. Como digamos, como que por lo menos ella no se fue de este mundo con vos pensando nunca me creyó, es una hija de puta, no sé qué. No. Y como que la última imagen que tenés de ella es compasiva. Sí. Creo, no sé, o estoy diciendo a tus amigos que ella es buena persona, ¿viste? La empezaba a justificar. Ella es muy buena, vos eras la mala, tipo, no. Martín, por favor, no la defiendas. No, es eso, es poder verla como un ser humano. Tipo, ok, fue una forra, pero también hizo lo que pudo. Y también esto de lo último que hablé con ella, de que ella me haya pedido perdón, de que ella me haya dicho te creo, también me ayuda a estar en paz un poco con su imagen. Tipo, y a decir, yo antes no podía decirlo, yo antes tenía un reconflicto con decir quiero a mi mamá. Porque había una parte de mí que decía, es mi mamá, ¿cómo no la voy a querer? Es mi mamá. Pero había otra parte de mí que decía, no quiero a mi mamá. Pero después de todo esto... ¿Pudiste hablar después con tu abuela? Porque tu abuela ya con todo lo que pasó no puede seguir diciendo no te creo. No pude. Hemos tenido charlas en donde ella es que ella está pasando el mismo duelo, es que toda la familia está pasando por el mismo duelo, perdimos a la misma gente, ¿entendés? Pero ella ahora sabe la verdad o piensa que fue una tragedia, digamos, y ya. Yo creo que ella sigue pensando que fue una tragedia.
nada, muchas gracias y es como, digo, ojalá, es un montón, ojalá que puedas encontrar cierta paz. No, es como, te juro, viste, siempre me pasa que al final es como que no sé qué decir porque también me pasa a mí a veces, me voy a hablar de mí con mi historia. No, pero viste... Por el diente. Por el diente, claro que me falta. No, pero viste que es como que uno no sabe qué decir porque es como, literal es eso, es que uno puede encontrar cierta paz. Porque es decir, ojalá, espero que estés bien, es como, me parece re superficial todo eso. Pero de verdad espero que estés bien. Gracias. No, te amo y muchas gracias por esto. ¿Te sentiste bien? Sí. Buenísimo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien.